Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero compartirte una reflexión sobre por qué es importante ir a terapia, por qué es importante estar en ese vínculo con una persona que te puede ayudar a comprenderte. Y esto de entrada es muy sencillo. Como seres humanos necesitamos un recordatorio de por qué estamos viviendo, por qué estamos experimentando esta situación. Cómo gestionar lo que estoy viviendo, cómo entender mi lugar en la vida. Claro que lo más importante es que cada uno vaya desarrollando esas herramientas. El problema es que pocos se dan cuenta de cuáles herramientas tienen a su disposición. Desde la visión, por ejemplo, de la terapia transpersonal, podemos reconocer que las herramientas de vida, las herramientas para implementarlas en las diferentes etapas de nuestra vida ya están presentes. Ya tenemos ese equipo para utilizarlo en las diferentes etapas de nuestra vida. Sin embargo, necesitamos un manual, necesitamos alguien que nos ayude a señalar esas herramientas y que nos ayude a implementarlas. Habrá algunas personas que no necesiten ese acompañamiento terapéutico, pero son las menores. La mayoría necesitamos un acompañamiento terapéutico. Ahora, es muy importante que no se vea como una competencia entre si es más importante, por ejemplo, ir con un terapeuta, ir con un psicólogo, ir con un psiquiatra. En realidad son tres rubros distintos. Claro que es muy importante lo que nos puede ofrecer una consulta con un psiquiatra. Finalmente, es un médico que nos brinda dentro de su especialidad las herramientas y en este caso la medicina adecuada para una regulación a nivel biológico. Maravilloso. Claro que es muy importante atender al psicólogo, a la psicóloga, porque nos ayuda a comprender procesos mentales, formas de entender nuestra realidad, formas de relacionarnos, cómo hacer los ajustes, comprender la propia historia personal. Claro que es muy importante el que haya ese acompañamiento. Pero también es muy importante el acercamiento terapéutico en el sentido de cómo gestionar lo que se está desarrollando cuando me doy cuenta de mis procesos mentales, muchos de ellos aflictivos, y cómo interactuar con los efectos de una medicina. Si de pronto te encuentras con un psiquiatra o con un psicólogo que realmente profundice en la psicoterapia y te ayude a comprender los procesos emocionales, además de los mentales y de los biológicos, maravilloso. Por favor, continúa con ese tipo de atención. Lo más común es que trabajemos en equipo. Muchos de mis pacientes me comentan que asisten con el psicólogo, que tienen una atención también psiquiátrica y vienen a la terapia para trabajar en esta parte emocional. Entonces, el cómo gestionar emociones, que no es lo mismo que sentimientos. Recuerden que los sentimientos son las ideas que hacemos sobre esas emociones, las historias que nos contamos sobre esas emociones en función de otras historias del pasado, de miedos futuros. Bueno, las emociones en sí mismas necesitan ser recibidas de una manera atenta, plena, consciente. Y esto pocas veces lo podemos hacer porque tenemos una mente muy agitada, porque no nos han enseñado a cómo hacer ese proceso de saber recibir, comprender, digerir y soltar. Entonces, el asistir a terapia es necesario en momentos de nuestra vida. No se trata de que sean terapias de años. Desde la visión de la terapia transpersonal, la invitación es que sean terapias de corta duración. Corta duración me refiero a 3 meses, en algunos casos 6 meses, y después se da un seguimiento periódico, obviamente dependiendo del tema en cuestión. Pero lo más importante es que no se genere dependencia hacia el terapeuta, que no se genere dependencia del terapeuta hacia las personas que atiende. Entonces,
Es de corta duración porque la invitación es que puedan aprender, que puedan implementar esas herramientas y que puedan obviamente continuar con su vida. Entonces, asistir a terapia no es ir a un lugar en donde te hagan la tarea. Asistir a terapia es generar condiciones de bienestar a partir de la indagación. Asistir a terapia es aprender a indagar en ti con una guía. Aprender a tocar aspectos internos, emocionales, que de otra manera no nos permitimos. Ir a terapia es acompañarnos, por un lado, de nuestro ego, que tiende a irse al egocentrismo, pero que poco a poco lo podemos ir incorporando para integrarlo y después trascenderlo. Y este proceso requiere de atención, requiere de acompañamiento y requiere de mucha presencia. Entonces, la terapia es necesaria para cuando nos sentimos abrumados, para cuando la propia manera de interactuar con lo que nos está afectando no es suficiente. Y cada vez hay más apertura al respecto, cada vez podemos ver mayores historias de artistas, de grupos musicales, de actores, de pintores, de escultores, que de pronto iban a terapia. ¿Sí? Cuando uno ve las biografías y sabes que tuvieron una atención, no únicamente psicológica, no únicamente psiquiátrica, sino también emocional. Cada vez hay mayor apertura a recibir ayuda. Recibir ayuda no es porque no podamos a nivel individual hacer los cambios, sino es recibir ayuda a darme cuenta que sí puedo hacer los cambios. El acompañamiento terapéutico tiene esa dosis de fuerza para que uno despierte a la autoconfianza. Tiene que ver finalmente con esa autoestima espiritual, que no es otra cosa que darnos cuenta que todo lo que puede ser verdaderamente amenazado es lo que no somos. Puede ser amenazado nuestro cuerpo, sí, puede ser amenazadas nuestras ideas, pueden ser amenazadas el equilibrio a nivel emocional, definitivamente sí. Pero lo que realmente soy, el usuario de esos elementos, de lo físico, de lo mental y de lo emocional, es lo que realmente soy y no puede ser amenazado. Y esto no es simplemente una visión filosófica, es algo que si uno profundiza en la espiritualidad, y de ahí la importancia del enfoque transpersonal, que ya hablaré en otro video al respecto, la terapia transpersonal nos dice, si quieres una salud mental, si quieres una vida plena, un nivel de autorrealización más allá de la mera individualidad, necesitamos incorporar la espiritualidad. No necesariamente la religiosidad ni una afiliación institucional, sino una religiosidad que no es otra cosa que religarnos, que reconectarnos con lo que realmente somos. Entonces, la terapia es una ayuda. Uno se preguntará qué tipo de terapia. Bueno, de la que te estoy hablando es una terapia de presencia, una terapia bondadosa, una terapia no de choque, sino de introspección, una terapia transpersonal que te permita ir más allá de tu propia historia. Qué bueno que comprendas tu historia, pero será mucho mejor que no te identificaras con ella. La historia es parte de tu vida, pero no eres tú. Y a partir de ello nos ayuda a hacer ajustes, a hacer cambios si son necesarios o a mantener aspectos que son muy tuyos y que por alguna razón colocaste en la sombra. Entonces, ¿cómo ir tomando esos elementos, abrazándolos, incorporándolos? Entonces, ir a terapia es muy importante. Si ya estás en un proceso de terapia, la invitación es que continúes, que confíes en el proceso. Si después de cierto tiempo notas que si en lugar de ayudarte, si en lugar de brindarte herramientas o la guía para utilizar las herramientas que ya tienes, en lugar de ello se está afianzando, cristalizando el egocentrismo, el orgullo o la minusvalía, bueno,
Entonces es importante que cambies de enfoque terapéutico. Si vas bien en tu proceso, continúa sin generar apego. Y si ya notas que estás en un modo equilibrado, perfecto, suelta, pero siempre recuerda que tienes la posibilidad de acudir a una persona profesional y sobre todo una persona que está en esa armonía, en esa intención de ayudarte. Así es que la terapia es una ayuda, es un medio para despertar a esa salud innata. Así es que les invito a que puedan abrirse a esa posibilidad, incluso a aquellos terapeutas. Recordar, es muy importante tener también acompañamiento terapéutico. Los terapeutas necesitamos también acompañamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque es importante seguir conociéndonos. En la medida en que uno se conoce, puedes ayudar más. Y ayuda obviamente a reducir el egocentrismo y sobre todo nos ayuda a igualarnos, a sentir esa conexión con todos los seres y a seguir en la convicción de que lo mejor para todos es que estemos cada vez más en paz. Es como comenta este monje vietnamita Thich Nhat Hanh: crear la paz siendo la paz. Si en terapia podemos despertar esa paz, ya estamos contribuyendo a la paz del otro. Así es que les invito a profundizar, les invito a seguir ayudando a los demás y espero que esta referencia hacia la terapia les sea de ayuda. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.